la replicación y esto sirve como antitumoral. O a lo mejor el mismo ácido nucleico puede ser un lugar en el cual tengan afinidad determinadas estructuras que, a modo de dos manitos, una en cada cadena de ácido nucleico, de la doble hélice, impiden la separación, por consiguiente impiden la replicación. Es decir, ya se dan cuenta que todas estas actuarían, digamos, en oncología como drogas antitumorales, ¿no es cierto? Bien. Como ven, acá vamos a empezar a ver qué ocurre básicamente con cada sustancia que se le une a este tipo de receptores, tanto a los propiamente dichos o receptores naturales, que llamamos receptores en general, o las otras estructuras, por ejemplo, del citoplasma del núcleo. Para los receptores típicos, como por ejemplo un canal iónico, normalmente la bolita gris, que sería la droga, se une a ese receptor, que es simplemente un canal iónico, y permite en forma directa la apertura o el cierre, con lo cual entra o sale, entra o no entra, o sale o no sale, un ion que influye en la electricidad de la célula. Por otra parte, a veces el receptor en sí tiene determinados mecanismos de transducción que, cuando se posa el agonista, termina produciendo dentro de la célula la activación o inhibición de una enzima, eventualmente la modulación de un canal iónico, favoreciendo la apertura o el cierre, pero desde adentro de la célula, no en forma directa, sino con estos intermediarios, y eventualmente en un tipo de receptores lo que llamamos transcripción del ADN. Veremos esto en mayor detalle luego. Eventualmente acá se plantea lo que decíamos siempre, que aparezca una droga, en este caso la bolita negra, muy parecida a la gris, pero de alguna manera diferente, que ocupa el lugar, no produce nada, sin efecto, pero por supuesto al ocupar el lugar no deja que la gris ocupe ese receptor, con lo cual el ligando endógeno que tendría que estar haciendo su efecto o su acción ahí va a estar bloqueado. Y eso es lo que vamos a observar típicamente en el animal entero cuando damos un antagonista. Si esto nosotros separáramos, por decirlo así, al órgano con sus receptores y lo pusiéramos en un aparato de órgano aislado, como bien el término lo dice, lo aislamos del resto del organismo, con lo cual podemos suponer que en este receptor no va a haber bolitas grises que puedan hacer su efecto. Entonces, cuando colocamos la bolita negra, que sería el antagonista, no vamos a observar nada en ese. Solamente podríamos observar que cuando ubicado la bolita negra antagonista en este receptor, si le aplicamos luego la bolita gris, esta no podría ejercer ningún efecto porque estaría bloqueado por el antagonista. O sea que en el animal entero, cuando uno pone un antagonista, cuando le administra un antagonista, digamos, por boca al animal o a nosotros, sí vemos algún efecto. No el efecto directo del antagonista, sino lo que no le deja hacer al agonista. Bien, estas otras estructuras que encontramos, por ejemplo, en la membrana, son los canales iónicos. Estos canales iónicos pueden ser influidos por los ligandos endógenos o por otras drogas parecidas de dos maneras. Pueden literalmente ocupar la luz del canal, como un elefante en la entrada de un túnel que no deja pasar el tren, digámoslo así, y esto lo podríamos llamar bloqueo de la permeabilidad, en el sentido estricto, drogas bloqueantes de la permeabilidad porque ocupan el espacio. En cambio, hay otras drogas que ejercen su efecto sobre los canales influyendo en otro lugar que no sea la proteína que reviste el canal, sino en otro lugar, llamamos en otro dominio, donde ejerce una modulación. ¿Y qué es esa modulación? Básicamente es una modificación de la forma de esa proteína que favorece
aumenta o disminuye la probabilidad de apertura. Es decir, le cambia la forma de tal manera de que la pone en una posibilidad de estar más abierto o más cerrado el canal. Y esto es lo que harían otro tipo de drogas. Después podemos ver acá que nos falta hablar de las enzimas, tanto de citoplasma como de membrana o núcleo, que para el caso es lo mismo, y de los transportadores que encontramos tanto en la membrana celular como, por ejemplo, en los canalículos biliares, o en el túbulo renal, o en el sistema nervioso central. Ya van a ver esto en detalle más adelante. Las enzimas, que pueden convertirse en receptores de una droga X, en principio, la droga con la enzima va a tener una relación que podemos llamar de inhibición competitiva, cuando en principio simplemente se ubica la droga, que sería la bolita negra, en el lugar donde debería ubicarse el sustrato natural de esa enzima, con lo cual la reacción normal queda inhibida. Lo que vemos es la falta de que se produzca el proceso de aceleración del sustrato natural para que se convierta en producto. También a veces las drogas no simplemente bloquean a la enzima, sino que en principio son capaces de convertirse en sustrato de la enzima, con lo cual la enzima se distrae con la droga y no produce el producto natural que debería producir. Si hay un sustrato falso y una enzima lo puede procesar, termina habiendo un producto falso, es decir, se produce un metabolito anormal. Otra posibilidad es que las enzimas sean utilizadas, por decirlo así, por la droga, para que la enzima, modificando de alguna manera la droga, la convierta en activa cuando, si no estuviera esa enzima que la procesa, sería una droga inactiva o un profármaco. Es decir, las enzimas ahí se convertirían no tanto en receptor del fármaco, sino en un procesador del fármaco para convertirlo de prodroga en droga activa, en la producción de un fármaco activo. Así que, a priori ven, serían lo que llamamos inhibición competitiva, creación de un sustrato falso, aprovechamiento para convertir un profármaco en fármaco, y también podría haber una inhibición no competitiva, en la cual la droga se une a un dominio de esa proteína, que es la enzima, en otro lugar que no sea el dominio de unión al sustrato, con lo cual dificulta la unión de este sustrato con la enzima, a pesar de que no modifique o no ocupe el sitio activo la droga. Algo muy parecido pasa con los transportadores, que son proteínas al fin, para los cuales las drogas o las sustancias naturales tienen que tener afinidad química, como pasa con todas estas estructuras, y estas transportadoras entonces, en un transporte normal, ven un poco lo que ocurre, ¿no es cierto? Acá estaría el sustrato natural de ese transportador, por ejemplo, un ion orgánico en el túbulo renal, un ácido orgánico. Ese ácido orgánico se uniría al transportador por el lado supongamos, del lado interno, supongamos del túbulo, de la membrana del túbulo, y lo vuelca hacia el lado interno del túbulo para que pase a la orina, digamos, esta sustancia, y así se eliminaría un ácido orgánico. Hay drogas que son capaces de interferir con esos transportadores, es decir, no que usen al transportador para ellas entrar al citoplasma, cosa que podría ocurrir, pero en ese caso el transportador no sería el receptor de la droga, y sí que se unen al transportador para inhibirlo de alguna manera. Lo pueden inhibir por competir con el sustrato natural, que es el gris, y acá vemos la droga, que sería la bolita negra, que ocupa el lugar donde tendría que ir el gris. O
el gris no tendría dificultad el sustrato natural para unirse al transportador, pero sí la bolita negra, la droga, se ubica en otro lugar de esa proteína que básicamente lo que hace es deformar la estructura tridimensional de esa proteína de tal manera que ya no le permite adaptarse esos sectores, ese dominio, ese pedazo de proteína que se une al sustrato, ya no le permite unirse. Entonces, de una manera o de otra, el transporte está bloqueado. Es decir, el primer ejemplo donde hay una competencia sería como una puerta giratoria de un banco, donde está previsto que entren personas, en lugar de las personas se meten monos, y la puerta giratoria permite que entren los monos, pero no las personas. El otro sería que la puerta giratoria permite que entren las personas, pero alguien le pone un palo en la rueda, alguien bloquea el mecanismo para que gire y por eso las personas no pueden entrar. También puede ocurrir que esta droga use el transportador para entrar y se convertiría en un sustrato falso del transportador que entrando produciría la acumulación de un compuesto no natural que puede ser beneficioso o perjudicial, dependerá lo que sea esa sustancia no natural que ingresa. Muy bien. Como ven, yo hablé de dominio y al decir dominio me estoy refiriendo a una secuencia discreta de toda esa secuencia de aminoácidos de un receptor que puede ser homologada a una función particular del mismo. O sea, esta es la definición de, digamos, de diccionario, pero tienen que comprender que es simplemente un sector de toda esa larga secuencia de aminoácidos que empieza en un lugar y termina en otro, este sector, y que está destinado a cumplir una función específica dentro de la proteína. Por ejemplo, ¿qué tipos de dominios encontramos? Encontramos, por ejemplo, el dominio de la función específica del receptor. Es decir, si fuera un canal iónico, serían los aminoácidos que forman el sector de la proteína que forma la luz del canal, digamos así, que bordea la luz del canal. También podría haber un dominio de unión al ligando, que sería el que nos interesa más, porque es el lugar donde se une la droga con ese receptor que es esa proteína. También tenemos un dominio de modulación alostérica, es decir, ese lugar, modulación alostérica, ¿no? Que es diferente al lugar de unión al ligando, pero que influye para que ese receptor reciba con comodidad o no al ligando que le corresponda. Finalmente, o antes del final, tenemos el dominio que podríamos llamar de interacción con el efector intracelular, es decir, hay receptores que tienen una parte de su proteína con capacidad enzimática o catalítica, de tal manera que la parte interna de ese receptor es capaz de, por ejemplo, fosforilar una proteína en el citoplasma inmediato, con lo cual interactúa, como el término lo dice acá, con ese efector intracelular, el que va a permitir que aparezca la acción de la droga dentro de la célula. En última instancia tenemos que algunos receptores, como los acoplados a la proteína G, tienen un sector de su proteína dedicada a interactuar con el transductor, que es la proteína G, ¿no es cierto? Lo que le permite traducir la señal de afuera hacia adentro. Vemos acá que los receptores se podrían clasificar en llamadas superfamilias, familias y subfamilias, que como toda clasificación significa que le encuentro de alguna manera homología a la estructura de aminoácidos de esa proteína y los genes que codifican para que esa proteína, ese receptor se fabrique, encuentro en ellos cierta parentesco, de la misma manera que uno se parece un poco a su primo, aunque sea bastante diferente en otros terrenos, ¿no es cierto? En ese sentido podemos definir que hay familias, superfamilias, etc. Una superfamilia son esas proteínas que están emparentadas con secuencias de aminoácidos similares, con funciones parecidas, que están, digamos, codificadas por los mismos genes y que se podría permitir que decir, bueno, lo que nos permite reconocer que hay proteínas
que se parecen a receptores naturales ya conocidos, que tienen un parentesco estructural o por el gen que los codifica, y que realmente parecen también otros receptores, aunque no conocemos por ahora ningún ligando natural que se le une a ellos. A esos receptores de esa superfamilia los llamamos receptores huérfanos, porque en principio no tendrían ningún ligando que se le una. Bueno, a priori vamos a ver entonces un modelo del sistema especializado de recepción. Estos serían los receptores naturales y vamos a ver acá una especie de receptor ideal que tendría todas las consideraciones que podemos encontrar en distintos tipos de receptores. En principio, el esquema es que una señal extracelular, que de alguna manera es el ligando, sea exógeno o endógeno, que se le une a un sector del receptor, hace que este receptor, que es una proteína, tenga un cambio conformacional. El cambio conformacional significa eso, cambio de la forma tridimensional del receptor. Como las proteínas son sustancias grandes, molecularmente grandes, y que tienen capacidad, tienen estructura, mejor dicho, que ustedes reconocen como primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, donde lo que interesa básicamente de todo esto, además de la secuencia aminoácida obviamente, es el hecho de que tienen una distribución espacial, tienen digamos una dimensión en 3 dimensiones, ¿no? Ocupan un espacio definido y esta forma y este lugar que ocupan en el espacio tiene fundamental importancia porque es la que va a permitir que se acomode ahí otra molécula que sería el ligando, la droga, para poder activar ese receptor. ¿Y qué entendemos que es activar o inactivar? Bueno, en realidad significa que hay un cambio de la forma inducido por el ligando o seleccionado por el ligando para que el receptor pase de un estado inactivo a un estado activo o eventualmente viceversa, ¿no es cierto? El estado activo del receptor es aquel que permite que interactúe con alguna otra proteína, que podría ser en algún receptor lo que se llama el transductor, típicamente la proteína G para los receptores de ese tipo, después veremos, y este transductor entonces, al modo de lo que es un transductor en principio, está generando la posibilidad de que la señal extracelular termine de alguna forma, que la señal extracelular de alguna manera termine traduciéndose en la señal intracelular, es decir, en ese sinnúmero de cambios o mecanismos bioquímicos intracelulares que son los responsables del funcionamiento de la célula, ¿no es cierto? Tanto responsables de la función específica que la célula va a cumplir, como de otras funciones propias de la célula, como son la reproducción o el metabolismo celular, etc., ¿no? En principio a esto lo llamamos la etapa de la amplificación. Esto es bien característico de la presencia de receptores y este concepto de amplificación supone que esta señal extracelular, este ligando que podría ser una sola molécula en esta célula, o en todo caso varias moléculas que actúan en distintos receptores de la misma célula, pero siempre poca cantidad de moléculas, terminen a través de estos mecanismos haciendo que miles de moléculas terminen activas y influyendo en el funcionamiento celular. Por eso lo llamamos cascadas enzimáticas, porque la amplificación es susceptible de ocurrir gracias al hecho de que estas enzimas encadenadas hacen que cada una de ellas a su vez vayan activando a otras y esas otras activadas a su vez activan a otras varias, con lo cual hay un efecto amplificador. Un solo ligando tal vez en esta célula produce cambios en miles de moléculas dentro del citoplasma celular.
De ahí el concepto de amplificación. Perdón, volvemos a esta diapositiva. Entonces, por acá es donde pasa el ion y ese dominio de ese canal iónico es el que reviste el canal. Pero hay otro dominio que es donde se fija. Perfecto. Y punto. Y se terminó la complejidad de este tipo de receptores. Otros receptores de membrana son los acoplados a proteína G, antiguamente llamados metabotrópicos. A medida que vamos viendo a lo largo de las distintas clases, vamos a ir dando más datos de cada uno de ellos de acuerdo al momento didáctico que sea más conveniente. Como ven, estos típicos receptores están compuestos por siete segmentos transmembrana, donde hay zonas de fijación para el ligando y sobre todo, en la parte más vale interna hay una zona de acoplamiento con la proteína G, es decir, esos sectores, esos dominios, esos grupos de aminoácidos tienen características adhesivas para que se puedan adherir a esta proteína G y activarla como veremos más adelante. Los receptores ligados a quinasas acostumbran a ser monómeros que cuando se activan se convierten en dímeros, o sea, actúan siendo dímeros, salvo el de la insulina que ya es un dímero en sí mismo. Estos monómeros que se hacen dímeros tienen una zona de fijación para la droga, generalmente alguna hormona proteica, como veremos, y tienen en la parte interior sectores que tienen capacidad enzimática, que son capaces de fosforilar a otras sustancias, o en todo caso, si no tienen capacidad innata enzimática, sí son capaces de unirse con alguien que las tenga, pero pertenecen al mismo tipo de receptor, llamado ligados a quinasas, ¿no? Las quinasas, como saben, son enzimas que activan el metabolismo. Finalmente, los receptores citosólicos nucleares son los llamados receptores esteroides, que tienen típicamente una zona donde se une la hormona y una zona que permite fijarse en el ADN. Típicamente entonces van a tener un sector llamado elemento respondedor a la hormona y un sector que termina fijándose en el ADN donde se anclan estos receptores.